Hola, hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del Sótano del Pro. Hoy les quiero hablar de algo que estaba comentando con uno de mis amigos la semana pasada. Hoy yo quiero hablarles de algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y son los dados explosivos. Entonces tú dices, bueno Jorge, bro, ¿qué es eso de los dados explosivos? ¿No? No entiendo, ¿qué es eso? ¿Hay algo que explota dentro del juego? La mano, no. La mecánica de dados explosivos es un tópico bastante interesante. ¿Sabes que esa palabra me encanta? Un tópico candente y propenso a generar líneas divisorias entre la gente que juega juegos de rol, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué esto de dados explosivos? Bueno, el dado explosivo, en realidad, lo que significa es una mecánica en la cual durante el juego, si tú lanzas un dado, ¿no? Vamos a decir un dado de 6, ¿no? El clásico dado que todos conocemos, y al lanzarlo para lanzar daño, para lanzar un chequeo, lo que sea, tú sacas el máximo posible. Vamos a decir que en este dado de 6 tú sacas 6, vamos a decir que estás lanzando daño. El dado explosivo, por haber sacado 6, te da a ti chance no solamente de sumar el 6 que ya lanzaste, sino que te permite adicionalmente lanzar otro dado igual, que incluso si llega a salir 6, por ejemplo, en el dado de 6, puedes volver a lanzar. Entonces, ¿qué es un dado explosivo? Un dado que explota cuando llegas al tope del dado. Entonces, si saco 6 por lanzar daño, más decir, yo te digo, bueno, tú conectaste y le pegaste al orco con tu espada corta por un dado de 6 puntos de daño. Tú lanzas el dado de 6. Saqué 6, Jorge. Bueno, tu dado explotas. ¿Qué significa? Que, bueno, tienes 6 puntos de daño ya que le has generado al orco, así que vuelve a lanzar otra vez. Jorge, volví a sacar 6. Bueno, dale. Hasta que vaya un momento en que ya no saque 6 y entonces se suman todos los éxitos anteriores. Entonces, oh, wow, qué interesante. Entonces, en mecánica es bastante bueno. Pero generó una discusión muy extensa e intensa con algunos de mis amigos en Reddit, porque entramos en la discusión de yo preguntándole a ellos si los dados explosivos para DCC serían una mecánica interesante de agregar. La mecánica de los dados explosivos yo la conozco de verdad ya por bastante tiempo, por haberla conocido en Hackmaster. Hackmaster es un juego de rol vintage, por así decirlo, que durante la época de Calabozos de segunda edición ellos trataron de ser una especie de retroclon parecido a segunda edición. Mucho antes que Wizard of the Coast sacara su famosa licencia, ¿no? Que la cual dio una gran revitalizó el mundo del juego de rol, hizo que la gran cantidad de gente sacara sus propios mundos, lo que sea. Pero esto fue mucho antes de eso. Entonces, ¿qué hizo Kenzer Company? Kenzer Company sacan Hackmaster. Era una especie de parodia de Calabozos de segunda edición. Sacaron su mundo, hicieron todas sus cosas. La historia es un poco extensa, ¿no? Se la estoy resumiendo aquí, ¿no? Y ellos tenían dentro de la cantidad de roles que tú tienes que rolear por tal, tienes que rolear por honor, tienes que rolear por tu altura, ellos usan una gran cantidad de tablas. Al principio era como por una especie de burla a Calabozos, pero ellos de verdad tienen una serie de mecánicas que hacen que el combate sea interesante. A mí en lo particular, Hackmaster me gusta como curiosidad. Tanto que por lo menos a uno de mis mejores amigos, Alex, una vez yo le regalé a él una copia de Hackmaster Basic. Es un buen sistema. Ahí conozco gente que lo juega y le encanta y le fascina. No, a mí no me gusta mucho. Lo considero un poco, en lo particular, lo considero un poco engorroso. A mí, no estoy diciendo que sea malo. Incluso yo tengo varias copias de Hackmaster aquí en mi biblioteca. Pero ellos, una de las cosas que más me gustaron de ellos es la mecánica de dados explosivos. Esto le da un poco más de randomness, ¿no? De algo aleatorio a lo que son lanzar los dados. ¿Ok? Pero es como les estoy comentando, es algo que a mucha gente no le gusta. Entonces, ¿por qué? Entonces aquí tengo que hablar también con ustedes un poco de... Hay un estudio, se los voy a colocar aquí abajo,
Un estudio que sacó una persona, lo colocó en imágenes y de forma estadística, o sea, a mí me encanta esa parte de la estadística, y él lo que llegó a la conclusión a través de su estudio, sacando una serie de fórmulas, se dio cuenta que el uso de dados explosivos lo que hace es cambiar relativamente notable, de forma notable, el valor promedio de cada dado. Entonces puede ser que aquí usted dice, no, Jorge, ya me está empezando a confundir, esto ya parece como una clase de matemática. Y yo, bueno, de verdad, lamentablemente es así. No, por eso lo coloqué como un video aparte para la parte de conocimiento del rol, ¿no? Pero lo que muchas personas a veces no captan un poco, sobre todo, bueno, cuando tú ya tienes bastante tiempo en esto, ya empiezas a ver como ciertos patrones que se repiten, sobre todo a la hora de los jugadores, en el histórico de vida de ellos. Y entonces tú tiendes a reducirlos a ellos a tiradas de dados. ¿Por qué? Y por eso que le digo que me gusta mucho esto de la estadística y me gusta mucho DCC, porque la parte de ser random, de ser aleatorio. ¿Qué pasa? Cuando tú miras a un personaje, no importa el sistema de rol, ¿no? Tiene que ser algo demasiado abstracto como para no caer en esto. Pero casi todos los sistemas de rol colocan una persona que tiene un jugador o varios, y el jugador, el player character que maneja esta persona, tiene una serie de stats o atributos que van a darle cierta ventaja a la hora de generar un combate, que es lo más común que hay en todo el juego de rol. El combate es la parte esa como táctica, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven eso, de forma histórica, te vas a dar cuenta que un jugador se puede reducir a una N cantidad de dados que lanza el Dungeon Master o el amo del jugador contra ese jugador a lo largo de su vida, sobre todo si es una persona que es recurrente en tu campaña. Entonces, si una persona estuvo contigo en tu campaña, tú lanzándole aventuras, por vamos a decir 10 sesiones, a través de 10 sesiones tú lanzaste monstruos que tú generas del aire, literalmente, contra esta persona que tiene que ser perenne, tiene que permanecer para poder seguir subiendo de nivel. Entonces tú puedes reducir su historial, quitando, bueno, la parte emocional, tú puedes no importa, tú lo puedes reducir a él de forma matemática a una entidad que ha recibido una serie o N cantidad de roles de 20 contra él para superar su armor class o para superar una serie de lo que son sus tiradas de salvación. Y en el fin, de verdad, como todo Dungeon Master, como un monstruo, es tratarlo de incapacitar o de matar o de eliminar de ese particular combate. Entonces tú te das cuenta que en el histórico que él tiene una serie de mecánicas por su clase, por mayor armor class, que es para evitar que le peguen, mayores tiradas de salvación, para evitar que cualquier roleo que yo lance contra él sea exitoso de mi lado. Entonces te das cuenta que cuando lo analizas así, y esto hay material, capaz yo no me estoy haciendo explicar, si no me están entendiendo hasta acá, pero de verdad una gran cantidad de material que estudia este fenómeno estadístico de cómo los jugadores, sobre todo si están más de una sesión, cómo los jugadores en esencia son personas que están todo el tiempo siendo amenazados por una gran cantidad de eventos y ellos están siempre en desventaja. Esto es un tema que es un poco complejo, yo creo que para entender para una gran cantidad de personas, porque yo lo he comentado con otra gente y de verdad muy poca gente me lo agarra porque es algo que es estadístico. Pero en esencia los jugadores están todo el tiempo siendo sometidos a tener que evitar los azares de los dados de 20 cuando se lanzan contra ellos en combate. Entonces esto te genera un historial de lanzadas contra ellos, que algunas fueron exitosas porque les pegas, les vas quitando puntos de golpe, o los bajas, o los logras herir, o los incapacitas. Entonces te das cuenta que cualquier tipo... ¿Y por qué le estoy diciendo yo toda esta paja? ¿Por qué me estás diciendo esta vaina que no te entiendo mucho? Bueno, yo estoy diciendo esto porque cuando tú metes una mecánica tan tonta como esto, en la cual tú automáticamente, por ejemplo, si se la coloco a daño, un dado explosivo para daño, tú lo único que estás haciendo es, a largo plazo, aumentando los puntos de daño que van a recibir tus jugadores a lo largo del tiempo. Porque la lógica te dice que si yo coloco dados explosivos para mis jugadores, se los tengo que dar también a mis monstruos.
Es como, es más, hubo una persona en Reddit que me dijo, no, ya sabes, si colocas dados explosivos, tus jugadores lo pueden hacer cada vez que saquen el tope del dado de daño con el que ellos tienen, pero también tus monstruos. Entonces ahí es cuando me da un poco de risa porque te das cuenta que la gente no entiende que los jugadores ya está, por así decirlo, en el lado de un embudo. Porque no, o sea, ellos van matando mis monstruos, por así decirlo, a lo largo del tiempo, a lo largo de cada aventura. Ellos van, por supuesto, van subiendo de nivel, pero lo que tú no te das cuenta es que ellos son perennes, ellos permanecen. En cambio, los monstruos que yo puedo lanzar, yo los saco literalmente del aire y se los lanzo a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier cosa que aumente el valor base, como está escrito aquí abajo, y lo pueden ver que de verdad es una explicación bastante científica, matemática, cualquier cosa que aumente el valor promedio de un dado, ¿ok? Si se lo coloco a los monstruos, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Es algo que, aunque los jugadores no lo entienden en el momento, es algo que yo lo estoy haciendo que va en contra de ellos. Por eso es que mucha gente me dice que no. Hubo una persona que incluso me dijo, mira, Brujo, yo creo que tú tienes que darles a ellos besos. Kiss, que es K-I-S-S. ¿Qué significa K-I-S-S? No es la banda Kiss. ¿Qué significa K-I-S-S? Significa Keep It Simple, Stop It. ¿Ok? Manténlo, o sea, pendejo, manténlo simple. No te enrolles con todo este tipo de mecánicas. Entonces, por eso yo quería hablarles de los dados de explosivos y de la conversación que tuve en los foros de Reddit acerca de esto. Mi conclusión, una vez que yo leo a cabalidad el estudio estadístico que hizo esta persona, que lo pueden, o se lo repito, pueden leerlo aquí abajo, fue que mi conclusión a la cual yo llegué, me di cuenta que bueno, hay una gran reticencia de la gente de usarlo. ¿Por qué? Porque la gente entiende de estadística. No toda la gente que juega rol lo juega como, qué interesante lo que no. La gente que lo juega como una forma estadística. Y se da cuenta que entonces tú simplemente meterle más algo que aumente en el histórico, aumente el daño que va a recibir los jugadores a lo largo de toda su vida, lo único que vas a hacer tú es hacerles más daño a ellos. Le estás haciendo prácticamente como un hándicap a tus jugadores, ¿no? Entonces, por lo cual es muy delicado esto. Hay gente que le encanta porque le gusta sentirse que todos los odds están stack, o sea, que todo lo que tú puedas generar está en contra de ellos y si ellos logran sobrevivir a eso, para ellos eso es más valioso, está bien. Pero a plena conciencia, sobre todo con jugadores que tú no conoces o como yo, que a veces conozco gente literalmente nueva, ese día más nunca los vuelvo a ver, es gente que yo sé que no es correcto. Si hay un cierto tipo de ética para ser un Dungeon Master, un amo del calabozo, un juez, un Game Master, un Storyteller, no es correcto, no es ético. A menos que tú los quieras matar, y eso, bueno, la verdad, es otro tipo de Dungeon Master, es otro tipo de persona, bueno, si él los quiere matar y la gente le gusta eso. Pero yo no siento que eso es lo que haga, lo que pueda hacer un Dungeon Master que quiera ser correcto, ser justo, ¿ok? Porque más allá de que a mí me gusta el caos, yo se lo explico, la gente, yo más o menos le doy a entender a lo que están. Y el sistema como está, de DCC, por ejemplo, está hecho de una forma que está bastante bien conciso, es algo muy bien explicado, es un set de reglas bien robustas, sencillas, que obviamente tú puedes meterla, y como dicen, o como me dijo uno de las personas en el foro, me dijo, mira, es tu mesa, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero quería hablarles de esto porque es que la mecánica a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque tú sabes que yo con el azar me fascina. Entonces, ¿a qué conclusión llegué yo con lo que es la mecánica de dados explosivos? Primero que dársela equitativamente a los monstruos y a los jugadores, a pesar de que los jugadores no lo entiendan, de verdad no es correcto para ellos. ¿Ok? Bueno, muchas personas me podrán argumentar, bueno, Jorge, pero como son personas, como tú mismo dices, que nada más ves una vez, más nunca ves, está interesante, ¿no? Pero al final del día no quiero meter más letalidad a un juego que de por sí ya es letal. Entonces, lo que yo decidí es dárselo al principio. Mi idea original era dárselo nada más al thief, al choro, al bribón y al halfling o al mediano. Bueno, mucha gente me comentó que ya la clase eran bastante buenas, eran bastante sólidas. He visto gente que dice que no, que sería una muy buena adición a ellos, porque resulta que en Dungeon Crawl Classic tú puedes quemar suerte, puntos de suerte, para alterar el outcome, o sea, el resultado de varios dados, ¿no?
Pero las únicas clases que regeneran suerte, porque parte de uno de las recompensas que reciben los jugadores al terminar un módulo y luego seguir en Dungeon Crawl Classics, es que ellos reciben puntos de suerte adicional. Pero si tenían 10 puntos de suerte por completar una aventura, pueden recibir un punto adicional de suerte, y eso va subiendo. ¿Por qué? Porque lo ideal es que ellos quemen su suerte, sus puntos de suerte. Es un atributo que en teoría debe de oscilar. Alternate, si mal no recuerdo, tenía una mecánica bastante parecida, que era como puntos de victoria. No lo recuerdo ahorita, pero me gusta, a mí esa mecánica me gusta, que como que el jugador en un momento particular, en una encrucijada donde puede morir, él puede apelar a quemar alguno de sus atributos, a quemar algún tipo de dados particulares mecánicas para él lograr mejorar el resultado. Eso a mí me gusta, me parece que es muy bueno. Sobre todo porque si entienden lo que le estás explicando, a pesar de que capaz no lo entienden, pero si entienden lo que le estás explicando, y si no lo entienden, por favor, díganmelo, se lo voy a tratar de explicar mejor. Los jugadores siempre van a estar en desventaja. ¿Ok? Eso es algo que ustedes tienen que entender, por pura estadística. Porque los jugadores, como les digo, son ellos. Hay 1, 2, 3, hay 4, hay 5, 6. Monstruos, los monstruos son infinitos. Y ellos los van a ir matando, pero los que tienen que quedar, entonces, te das cuenta que por pura longevidad en el tiempo, la cantidad de dados que yo les voy a lanzar a ellos, sobre todo si son, como tuve una vez, yo un grupo que estuvo conmigo 3, 4 años jugando, o sea, te das cuenta, el historial de ellos es bastante largo, de cuántos golpes recibieron, de cuántos intentos de rayos de muerte, rayos de desintegración, sobre todo a varios niveles que llegamos a un nivel bastante alto. Eso se va acumulando. Entonces, si tú entiendes esto, si tú entiendes que tus jugadores de por sí, ya por jugar, ya están en desventaja, ¿ok? Porque esa es una de las partes de este movimiento de lo aleatorio que a veces la gente no capta, que es que un jugador lo que está es simplemente echando dados para siempre tratar de salir por encima de la media para poder seguir subsistiendo. Entonces, si yo hago una mecánica que los obliga a ellos a tener que lanzar más dados o tener que sufrir más, de verdad no es correcto. Entonces, por eso yo, en la mecánica de dados explosivos, que les quería comentar acerca de esto, que la mecánica existe, hay juegos que lo usan, como Hackmaster, hay otros juegos que lo usan. A mí me parece que en DCC, en particular, tal vez en Calabozos no, pero bueno, entramos dentro de lo mismo, porque tal vez Calabozo te permite a ti curar más, pero por lo menos en juegos tan mortales como DCC, esta mecánica, si tú la vas a integrar, o como yo la quiero integrar, es para dársela a los jugadores nada más. No es algo que yo pueda usar como monstruo para los monstruos, a menos que use algo como lo que me está comentando, que me parece una muy buena idea. Una de las personas en Reddit que me estaba comentando, me estaba diciendo que, mira, él entendía lo que eran los riesgos de toda esta tabla estadística, ¿no? de los N números de intentos de dados contra ellos. Él me lo entendió y me dijo, ¿sabes lo que puedes hacer? Es generar cierto tipo de encuentros con monstruos que tengan esta mecánica, para hacer el monstruo un poco más especial o diferente, y me pareció bastante bueno, que también lo pienso hacer. Pero lo que yo decidí fue que cualquier persona que queme puntos de suerte, ¿ok?, puede hacer que un dado, una vez que por ejemplo si el dado le sale en 6 y él por X y Z, él quiere lanzar otro dado adicional, en el calor del momento, él puede quemar un punto de suerte y generar extra daño. Me parece que es una mecánica agradable, obliga a los jugadores a quemar suerte, que eso es otra cosa. La gente que juega DCC usualmente no, sobre todo la gente novata, no entiende muy bien esto de quemar suerte para mejorar las tiradas de salvación, por ejemplo. Y en realidad, como me han dicho otros jueces a mí, de verdad que a ellos lo que más les cuesta es hacer que los jugadores entiendan que tienen que quemar suerte, porque hay algunos roles por el sistema, ser tan swing, ser tan aleatorio, ellos tienen que quemar suerte, juro, para modificar cualquier tipo de tirada. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no meter dados explosivos que sean activados también por quemar suerte? Me parece que es algo que le da un poco más de chispa al juego, ¿no? Y bueno, había gente que me está diciendo que bueno, que los ladrones y los medianos, como ellos ya regeneran suerte natural, de forma natural, ellos podrían explotar esta mecánica, pero yo te voy a ser sincero, la gente no dura lo suficiente en DCC como para de verdad hacer clases que abusen del sistema. Además que yo no soy el tipo de Dungeon Master que se deja abusar, ¿no? Tengo un jugador que como anécdota personal, que es Alex, él como jugador
él tenía algo que a mí me llamaba mucho la atención. Todos mis jugadores tienen cosas particulares, pero la de Alex él era este tipo de jugadores que a él le gusta como hacer metagaming, o sea, como pensar más allá del juego y buscar como darle la vuelta a las cosas. Entonces fue por él y de verdad a mí me encantó porque yo no soy metagamer. Yo vivo más como el momento, sin pensar un poco más al futuro. Entonces, cuando yo jugaba con Alex, una de las cosas que él me daba a mí era que me obligaba a mí a repensar las reglas, sobre todo en tercera edición, y tratar de evitar esos vericuetos legales por los cuales él se quería meter para generar, por ejemplo, más daño, para generar más golpes, o generar, ¿me entiendes? Este tipo de cosas. Entonces, él lo que le estaba queriendo decir era que él tenía esta forma tan necia de darme vuelta a las cosas y de explotar, o sea, de exploit, como dicen los gringos, de abusar del sistema, ¿no? Y yo no soy ese tipo de persona, y menos aquí en DCC, donde no se puede, porque usualmente si alguien quiere explotar, o sea, quiere abusar del sistema, el mismo sistema, como lo estoy manejando yo, no le va a permitir a él sobrevivir por mucho tiempo tratando de explotarlo. Porque si yo empiezo a ver que alguien empieza a usar una mecánica de forma incorrecta, pues entonces ahí mismo yo tomo cartas en el asunto. Porque recuerden que la idea no es, hay personas que disfrutan de esto, está muy bien, pero no es lo que me gusta a mí. Y que de paso las aventuras son tan concretas en DCC que bueno, que una persona genere un poco más de daño. Por eso usted le estaba comentando. Es un tipo de mecánica que nada más sirve para meterlo es como daño adicional, por ejemplo. No para roleos regulares de dado de 20, por ejemplo. Sino simplemente como para daño. ¿Ok? Entonces, y quemando suerte, lo limitas un poco. Y es algo que queda como estable en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, quería discutir con ustedes eso. De verdad, a mí me encantó muchísimo el estudio que hay aquí abajo, que se los coloco. Están imágenes, es fácil de leer y habla acerca de esto, ¿no? Como le digo, esto es algo que es un placer geek mío, por así decirlo, porque es pura estadística, ¿no? Es algo es un tema que yo sé que no todo el mundo le gusta, hay gente que quiere jugar simplemente, pero esta parte de la estadística a mí me gusta bastante. Y como le estaba comentando, yo por querer colocar esto y colocarlo en internet, en los foros, me trajo una discusión con gente que de verdad me dijo que no lo hiciera, o que sí lo hiciera, y me hizo a mí, pues, de verdad, analizar un poco más esta mecánica. Entonces, para que sepan, los dados explosivos, una pequeña discusión, un poco de rambling mío, que a mí me gusta mucho hablar acerca de esto, ¿no? Y compartirlo con ustedes, porque ¿con quién más lo voy a compartir, de verdad? O sea, que me va a poner con alguien en la calle que, ay, miren, ¿son lo que son los dados explosivos? ¿What? O sea, como que, hello. No. Esto es algo que nada más puede hablar con ciertas personas que les gusten los juegos de rol, ¿no? Y que entiendan lo que significa. Entonces, ¿DCC dados explosivos? Sí. Pero solo para los jugadores. Y bajo condiciones muy especiales. Para los monstruos, posiblemente, pero para monstruos muy particulares, como por ejemplo, por así decirlo, un monstruo que sea como el malo final de la aventura, por ejemplo. Que usualmente a mí lo que me gusta con los malos finales es volverlos casi como una especie volverlos equitativos en algunos puntos con los jugadores, que tenga su propia clase, que tenga sus propias mecánicas parecidas a la de los jugadores. ¿Por qué? Porque lo hacen más interesante. ¿Y por qué no? Entonces, como les estaba comentando, colocarles que un malo ocasionalmente tenga dado explosivo, que cada vez que hace daño es mortal, voy a matar a alguno que otro, pero bueno, le da un cierto toque de sabor. Pero con mucho cuidado, esto es como las especias, ¿no? Este tipo de mecánicas adicionales, como ya les estaba explicando a través de todo el video, no es muy bueno para la salud de los jugadores, ¿no? Entonces, como les comenté, dados explosivos, otra vez se lo repito, sí, pero solo si le hace los jugadores queman puntos de suerte. Y teniéndole un ojo a los bribones y a los medianos, como ellos regeneran la suerte tan fácil, que esto puede ser esto puede permitir que ellos abusen un poco de esto, ¿no? Pero bueno, ya de por sí es una idea, es una idea. Es una idea que les quiero dejar a ustedes para que ustedes, si quieren, la puedan colocar dentro de sus propios juegos también. Y que los dados explosivos me parece que generan un poco más de randomness, ¿no? Esto de sensación aleatoria dentro de los juegos, ¿no? Entonces, bueno, se los quería compartir.
Muchas gracias por escucharme. Si les gustó, denle like al video. Recuerden suscribirse. Yo cada tanto tiempo quiero hablar con ustedes, hablar de algunas cosas, ideas y pensamientos que me dan acerca de los juegos de rol. Y bueno, de verdad les deseo mucho amor de corazón. Pasen un excelente día y muchas gracias por haberme visto. Felicidades.